Cuando conseguí el trabajo en VSRP, la radio local de medianoche, pensé que había ganado el premio gordo de la vida fácil. Sentarme en una silla que crujía, poner algunos discos para unos cuantos noctámbulos e insomnes, tal vez complacer a un par de personas aburridas que me llamaban si estaba de humor. ¿El sueldo? No era exactamente digno de un sueño, pero lo suficiente para sobrevivir. El alquiler, la comida y la cerveza de vez en cuando eran todo lo que necesitaba. Era el tipo de trabajo en el que llegabas medio dormido y te ibas medio inconsciente, y eso me parecía bien. La estación en sí no tenía nada de especial. Era un edificio viejo y descascarado, agazapado junto a una carretera rural solitaria, con su silueta engullida por un espeso dosel de árboles imponentes. Tenía cierto encanto anticuado, o tal vez solo el peso del abandono. Las paredes interiores estaban revestidas con paneles de madera que se habían deformado con el paso de los años, como si estuvieran hundiéndose lentamente hasta convertirse en un encogimiento permanente. La sala de descanso olía ligeramente a moho y café instantáneo barato, y el sofá hundido parecía haber sido rescatado de un depósito de chatarra hacía décadas. Un letrero de neón parpadeante zumbaba débilmente sobre la puerta principal, arrojando una luz rosada enfermiza sobre el estacionamiento de grava. El equipo, una colección desigual de perillas, diales y reproductores de casetes, era más viejo que yo, antiguo en años de tecnología, pero funcionaba, aunque con la misma reticencia que un caballo viejo obligado a trotar. El hombre que me contrató, Carl, tenía una complexión delgada y una energía nerviosa inquietante. Sus dedos temblaban cuando me entregó las llaves y sus ojos recorrían la habitación como si estuviera esperando que algo, o alguien, saltara de entre las sombras. Aquí está el resumen, murmuró, sin apenas mirarme a los ojos. Su voz era tan delgada como su cuerpo, temblando ligeramente. Señaló vagamente el equipo, me dio un rápido tutorial sobre cómo operar las viejas máquinas y luego me entregó una sola hoja de papel. Era una lista. Sigue estas instrucciones al pie de la letra, dijo, bajando el tono una octava. Sin excepciones. Me reí, pensando que estaba tratando de asustarme, inclinándose hacia el extraño ambiente de DJ nocturno. Pero Carl no se rió de vuelta. Su expresión se endureció, sus labios se apretaron como si mi risa lo hubiera ofendido. Me puso el periódico en la mano, sus dedos agarrando los míos solo un segundo más de lo debido. Hablo en serio, susurró, sus ojos clavados en los míos. Si arruinas esto, no te va a gustar lo que sucederá. Desplegué la lista, todavía medio esperando que fuera una broma, pero mientras leía las reglas, un peso incómodo se instaló en mi pecho. Las reglas eran extrañas, casi absurdas. Reproduzca un disco de jazz exactamente a las 3:06 de la mañana. Debe ser jazz. Sin excepciones. Nunca respondas llamadas de la línea 7. Si suena, déjalo sonar. Si escuchas que alguien toca la puerta del estudio, revisa la cámara de seguridad antes de abrirla. Si no hay nadie, no la abras. No reproduzcas la misma canción 2 veces en una noche. Si escuchas estática proveniente del micrófono cuando está apagado, apaga todas las luces y siéntate en silencio hasta que se detenga. Quería poner los ojos en blanco y preguntarle a Carl si esto era una especie de ritual de novatadas para los nuevos empleados, pero cuando miré hacia arriba, su rostro me detuvo en seco. Tenía los ojos muy abiertos, las pupilas dilatadas y una fina capa de sudor brillaba en su frente. Parecía asustado. No nervioso, no bromeaba, asustado. Aquella primera noche no me arriesgué. Seguí las reglas, en parte por respeto al trabajo, pero sobre todo porque la reacción de Carl me había desconcertado más de lo que quería admitir. El turno transcurrió sin incidentes. La línea 7 permaneció en silencio, la puerta permaneció quieta y el micrófono no emitió ni un crujido. Por un momento, pensé que Carl había sido demasiado paranoico. Pero luego llegó la segunda noche y fue entonces cuando me descuidé. Las primeras horas de mi turno transcurrieron sin incidentes. Escuché un poco de rock clásico, melodías conocidas que hicieron que las horas de la noche me pareciera menos solitaria. Un par de noctámbulos aburridos llamaron para charlar, sus voces crepitaban con el tipo de falta de rumbo nocturno que solo se produce con el insomnio. Leí algunos anuncios, tropecé ligeramente con uno de una tienda de muebles de descuento, y me reí para mis adentros mientras imaginaba quién podría estar escuchando a esta hora. Todo era rutinario, tranquilo, mundano. Entonces, cuando el reloj se acercaba a las 3 de la mañana, recordé la regla de jazz de Carl. Mi estómago dio un pequeño vuelco, una combinación de fastidio e inquietud. Casi lo había olvidado. Gruñendo en voz baja,
Comencé a hurgar entre las pilas de vinilos polvorientos de la estación. Mis dedos rozaban fundas gastadas y delgadas como el papel. La mayoría de los discos tenían décadas de antigüedad, sus cubiertas estaban descoloridas y manchadas, y olían levemente a moho y abandono. Finalmente, encontré un viejo álbum de Miles Davis. La funda estaba hecha a jirones, el vinilo rayado, pero serviría. Lo deslicé sobre el tocadiscos y lo preparé, esperando a que el reloj marcara las 3:06. Cuando el segundero tocó la marca, dejé caer la aguja sobre el disco. El sonido cálido y meloso de la trompeta salió de los altavoces, llenando el estudio de una energía suave y conmovedora. Me recliné en mi silla y dejé escapar un suspiro de satisfacción. Buen trabajo, pensé. Lo había recordado. No había errores esta noche. Pero a medida que sonaba la música, algo empezó a sonar extraño. Al principio, era sutil, solo un ruido débil, apenas perceptible debajo de la melodía. Lo descarté como estática o el desgaste del viejo vinilo. Pero cuanto más escuchaba, más parecía otra cosa. Como un susurro. Me incliné hacia adelante, acercando más la oreja al monitor, intentando distinguir el sonido. Se me puso la piel de gallina. El susurro no era aleatorio, tenía un ritmo, una cadencia, como si alguien murmurara justo debajo de la superficie de la música. Se me aceleró el pulso y subí un poco el volumen, esforzándome por captarlo. El susurro se hizo más fuerte, más nítido, hasta que ya no fue un susurro. Era una voz. Baja, áspera y equivocada. No pares, decía. Me quedé paralizada, con la respiración entrecortada. Miré el micrófono. La luz roja estaba apagada. No estaba en vivo. La voz no venía de mí. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas mientras miraba a los altavoces, esperando, rezando, por estar imaginando cosas. Pero luego volvió a aparecer, esta vez con más claridad. No pares la música. Salí de la silla de golpe, presa del pánico. Me temblaban las manos cuando paré el disco y la aguja chirrió al levantarse del vinilo. La voz se cortó al instante. El estudio quedó en silencio, tan silencioso que el zumbido de la vieja luz fluorescente que había encima de mí sonaba ensordecedor. Me quedé allí, paralizada, intentando recuperar el aliento. Miré el reloj y se me encogió el estómago. 3:10 de la mañana. 4 minutos de retraso. Una oleada de terror me invadió. Mis dedos agarraron el borde de la consola mientras la advertencia de Carl resonaba en mi mente. No te va a gustar lo que sucederá. El teléfono sonó. No es un teléfono cualquiera, es Line 7. El agudo grito electrónico rompió el silencio sofocante, agudo y discordante. Me estremecí, el corazón me latía con fuerza contra las costillas. Mis ojos se clavaron en la luz roja parpadeante de la línea prohibida y se me revolvió el estómago. Las palabras de Carl resonaban en mi cabeza: nunca respondas a las llamadas de la línea 7. Sonó de nuevo. Y otra vez. Cada timbre parecía hacerse más fuerte, más penetrante, como si el sonido mismo se estuviera metiendo en mi cráneo. Mis manos temblaban cuando di un paso atrás instintivamente, alejándome del escritorio, chocando con la silla detrás de mí. La habitación se sentía más fría, más oscura. El aire era denso, pesado, como si las paredes mismas se estuvieran cerrando. El timbre no se detuvo. El sonido siguió sonando, cada vez más fuerte, más estridente con cada campanada, hasta que sentí que todo el edificio vibraba con él. Me tapé los oídos con las manos, desesperada por bloquear el sonido, y apreté los ojos con fuerza, respirando entrecortadamente. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, se detuvo. Silencio. Abrí los ojos y me quedé congelado. El estudio estaba a oscuras. Todas las luces, los fluorescentes del techo, el panel de control, incluso el letrero de neón parpadeante del exterior, estaban apagadas. El suave zumbido de la electricidad que ni siquiera me había dado cuenta de que había estado escuchando había desaparecido, absorbido por la oscuridad. El mundo fuera de las ventanas no era más que un vacío impenetrable. No podía moverme. No podía respirar. Entonces lo escuché. Golpes. Al principio, apenas se oía nada. Un suave y rítmico golpeteo en la puerta del estudio, tan débil que casi me convencí de que era mi imaginación. Comprueba la cámara de seguridad antes de abrirla. La regla de Carl me vino a la mente de golpe. Mis dedos recorrieron el escritorio a tientas, buscando a ciegas en la oscuridad el interruptor del monitor. Lo encontré y lo encendí con manos temblorosas. La pantalla cobró vida y proyectó un brillo pálido y fantasmal sobre la habitación.
Apareció el pasillo que se extendía fuera del estudio. La imagen granulada en blanco y negro no mostraba nada más que el pasillo vacío que se extendía hacia las sombras. Los golpes se oyeron de nuevo, esta vez más fuertes. ¿Quién está ahí?, grazné, con la voz entrecortada y entrecortada por el miedo. No hay respuesta. La señal de la cámara permaneció vacía. El pasillo estaba en silencio y sin vida, pero el sonido de los golpes persistía. Se hacía más agudo, más urgente, y cada golpe reverberaba a través de las paredes del estudio. Estallido, estallido, estallido. Ya no era un golpe cortés, sino furioso, violento, como si alguien, o algo, estuviera intentando entrar a la fuerza. Me fallaron las piernas y me tambaleé hacia atrás, agarrando la lista arrugada de reglas en mi mano como si fuera un salvavidas, como si de alguna manera pudiera protegerme de lo que fuera que estuviera ahí afuera. Y entonces, tan rápido como había comenzado, los golpes cesaron. El silencio cayó sobre el estudio una vez más. Pero no era un silencio reconfortante. Era opresivo, antinatural, un vacío que me oprimía los oídos y me hacía sentir una opresión en el pecho. La ausencia de ruido era peor que el sonido en sí. Me quedé paralizado, con todos los músculos tensos y los oídos alerta ante el silencio sofocante, esperando lo que vendría. Me senté allí, encogida sobre mí misma, con las rodillas apretadas contra el pecho como si fueran lo único que me mantenía unida. El estudio parecía una tumba y yo era su ocupante renuente. Cada sonido, el crujido del edificio al asentarse, los débiles susurros del viento entre los árboles, parecía magnificado, siniestro. Mis ojos recorrieron la habitación ennegrecida, buscando amenazas que no podía ver. Y luego vino la estática. Comenzó suavemente, alrededor de las 4 de la mañana, un leve crujido que apenas rompió el silencio sofocante. Me quedé paralizada, se me heló la sangre. Venía del micrófono. El que sabía con certeza estaba apagado, lo había apagado hacía horas. Pero allí estaba, vivo, con ese siseo extraño y antinatural. Al principio, traté de convencerme de que se trataba de un problema técnico, tal vez de una interferencia de las nubes de tormenta que se acumulaban en el exterior. Pero en el fondo, yo sabía que no era así. La estática se hizo más fuerte y su tono cambió de tal manera que se me erizaron los pelos de la nuca. Me quedé mirando el micrófono, cuya luz roja sin vida se burlaba de mí. Mi respiración se aceleró. Entonces vino la voz. ¿Por qué no seguiste las reglas? Era la misma voz que había oído antes, baja y áspera, pero ahora había veneno en ella, una furia sin filtrar que hizo que mi estómago se revolviera. Me apresuré a llegar al panel de control, con las manos temblorosas mientras intentaba apagarlo. Presioné los botones, giré las perillas, tiré de los cables. Nada funcionó. El micrófono parecía estar vivo, inmune a mi desesperación. La voz se oyó de nuevo, esta vez más fuerte. ¿Por qué no seguiste las reglas? Cada palabra parecía clavarse en mi mente, haciendo eco y expandiéndose hasta que era todo lo que podía escuchar. La estática aumentó, su zumbido incesante llenó la habitación como una inundación, ahogando mis pensamientos, mis latidos, todo. ¿Por qué no seguiste las reglas? Ya no solo provenía de los altavoces. Estaba en todas partes, las paredes, el suelo, el aire mismo. Se metió en la cabeza y resonó como un trueno en el interior de mi cráneo. Me llevé las manos a los oídos, pero no sirvió de nada. El sonido ya estaba dentro de mí. Grité, el sonido áspero se desgarró de mi garganta, pero fue absorbido por la cacofonía. La estática aumentó, un rugido ensordecedor que no dejó espacio para nada más. Y luego, silencio. Se detuvo. El repentino silencio fue como una bofetada, casi más estremecedor que el ruido. Me zumbaban los oídos y me temblaba el cuerpo mientras miraba el micrófono, ahora inactivo, como si nada hubiera pasado. Pero yo lo sabía mejor. Algo había cambiado. Algo estaba observando. Esperando. Las luces volvieron a parpadear, débiles y vacilantes al principio, antes de inundar por completo el estudio con su brillo apagado y zumbante. Parecía antinatural, como si el propio edificio hubiera estado conteniendo la respiración y ahora, a regañadientes, la estuviera soltando. Parpadeé ante el repentino brillo, mientras mi vista se adaptaba y, por un momento, fue como despertar de una pesadilla de la que no estaba del todo segura de que hubiera terminado. El reloj de la pared marcaba las 6 de la mañana, con sus manecillas fijas. Mi turno había terminado. La noche que se había prolongado durante lo que parecía una eternidad finalmente había dado paso a la mañana. Pero el alivio habitual,
el que se siente al marcar la salida y dirigirse a casa, no se encontraba por ningún lado. Todo lo que sentía era agotamiento, miedo y el peso de algo invisible que me oprimía. Me temblaban las piernas mientras me ponía de pie, y el trayecto desde el estudio hasta el aparcamiento se me hizo más largo de lo que debería. El aire fresco de la mañana me golpeó como una descarga, pero no era refrescante. Era frío e indiferente, un duro recordatorio de que el mundo exterior había continuado, ajeno al horror que acechaba dentro de ese estudio. Carl me estaba esperando en el estacionamiento, apoyado en su viejo y destartalado sedán. Su rostro estaba pálido, tenso por un cansancio que parecía permanente, como alguien que había visto demasiado y ya no se molestaba en tratar de olvidar. Sus ojos se clavaron en los míos y, en ese momento, supe que no necesitaba preguntar. Podía verlo escrito en todo mi ser. ¿Rompiste las reglas? ¿No? Su voz era suave, pero no había simpatía en ella. Solo resignación. Asentí, mi garganta estaba demasiado seca para formar palabras. Carl suspiró profundamente, como un hombre que lleva una carga que nunca fue realmente suya pero que se había resignado a soportar. De su bolsillo, sacó una hoja de papel doblada, con los bordes desgastados y manchados de huellas dactilares. Me la entregó sin decir palabra. La desdoblé con manos temblorosas. Una nueva lista. Reglas diferentes. Más estrictas. Más extrañas. La próxima vez, dijo Carl, con un tono tan serio como el de un funeral, haz exactamente lo que dice. O no llegarás a la mañana. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, escalofriantes y absolutas. Quise preguntarle qué era eso, qué era exactamente lo que rondaba el estudio durante esas sofocantes horas de medianoche. Pero la mirada en sus ojos me hizo callar. No quería saberlo. En realidad, no. Carl subió a su coche y se marchó, dejándome sola en el aparcamiento. El papel que tenía en la mano pesaba más de lo que debería, como si llevara en sí el peso de una oscura verdad a la que ahora estaba atada. Todavía no sé qué hay ahí fuera, qué es lo que se esconde en los confines de la estación durante esas horas malditas. Pero he aprendido una cosa, que se me ha quedado grabada a fuego en la mente: las reglas no son sugerencias. No son un manual peculiar escrito por un ex empleado paranoico. Son un salvavidas. Lo único que se interpone entre mí y lo que sea que me aguarda en las sombras. Ahora, cada vez que entro en el trabajo, leo la lista una y otra vez. Memorizo cada línea, cada regla, como si mi vida dependiera de ello. Porque así es. No las cuestiono. No siento curiosidad. La curiosidad fue lo que mató al último tipo. Nunca lo conocí, pero veo el nombre grabado en el escritorio, tallado por una mano temblorosa. ¿Por qué en el momento en que dejas de seguir las reglas? La estación hace lo suyo.